Gemma, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se hicieron amigas? ¿Cómo pasaron de empezar un estudio juntas a tener esta ya hermandad que claramente se ve? Buah. Se eh, ve. No, Lu y yo, buah, nos Uf. hicimos amigas. Yo creo que para mí, fue una de mis primeras amigas al llegar a México. O sea, yo llegué a México y la conocí en un centro, en el centro de Saúl De Serrano, arte contemporáneo. era un centro de arte contemporáneo. De hecho, yo allí entré, iba un poco vinculado a mi relación y a mi crecimiento como artista, ¿no? Porque yo allí entré y tal como entré iba a salir corriendo, ¿no? Porque dije, un momento, o sea, yo aquí venía que me enseñaran a hacer fotos. Era como, quiero saber los botoncitos de la cámara. Y de repente me dicen, no, el cuadro, la no sé qué, y la luz, pero todo enfocado desde un punto de vista como muy artístico. Yo dije, ey, yo me voy, o sea, esto es demasiado elevado para mí. Y no sé en qué momento Saúl me retuvo, me vi con estas mujeres que para mí eran lo más chingón, lo más picudo, lo más tal, y dije, ¿qué hago yo aquí, por favor? Pero rápidamente la verdad es que me sentí súper acompañada. De ellas, bueno, de ella aprendí un montón y aparte hemos tenido la suerte de vivir muy Muy cerquita, cerca. y entonces, aparte de compartir, pues de alguna manera gustos, profesión, pues hemos Inquietudes. compartido inquietudes, copas, Copas, muchas copas. noches locas, noches de pintura Ujú. con botellas de vino. Sí, sí, sí. Así que ha sido muy guay, la verdad, Sí, sí, la sí, amistad sí. con Lu. Sí, no, increíble. No, y también dices eso, porque yo también entré al centro y de repente el nivel que yo pensaba que era aquí, y okey, estaba aquí. Entonces, yo también te veía como que, guau, sabe mucho, porque aparte es, o sea, sabe toda literatura. Entonces, siempre saca su, es que como decía Baudelaire y no sé qué, es que como decía Nietzsche, es que como decía no sé. Oye, suena muy pedante eso. No, porque no, pero hace bonito, No lo hago eso. hace bonito, no lo hace pedante, pero yo así como que, what the fuck, o sea, yo sí, sí, porque a veces empieza también es porque no sé qué, que saca una escritora feminista que no diga más. Pero no sé, hubo una química así al instante, o sea, porque cero pedante, si no, no me hubiera acercado a Sí, ti, sí. y ahí pues vimos también que eso del artista, ¿no? El artista yo creo que es un personaje porque es muy inseguro. Yo creo que los artistas que nos ven van a decir así como que, ujú. O sea, tiene una inseguridad muy, muy grande. O sea, eres, como decíamos antes, eres muy vulnerable a todo el tiempo estás expuesto. Y eso de que yo expuse más, yo sé más, yo estudié más, mi investigación es más. Es muy celoso el artista, pero Ajá. aquí yo voy a ah, decir una cosa. Y, y eso, o sea, cuando quitas esa capa o esa máscara, máscara. Sí. Y puedes conocer a la gente, y sí conocer gente muy chingona, o sea, gente muy interesante, pero solo cuando se cae eso, porque sí hay un personaje por detrás. O sea, el público siempre conoce al artista como el locochón y que está y tomando y pintando en el estudio y que le vale todo, y no es así, no es así. O sea, esa comunidad es una comunidad increíble, ¿no? Cuando logras conocer realmente los artistas, la gente que trabajas o que vas a trabajar. Yo digo que, o sea, la mayoría de los artistas que conocí es gente muy sensible, muy humilde, muy trabajadora, muy inteligente, cada uno a su manera también, o sea, tienen siempre una investigación muy, muy clavados en su investigación y ahí te sientes acogida, pero hay Ese ese puertas hacia afuera. personaje, ¿sabes? Desde afuera, que sí hace con que todos parezcan pedantes y locochones y Bueno, hay alguno. sí, obvio, siempre hay, pero yo creo que la mayoría, como 90% de la gente Mm. que conozco, No, que conocí yo en la el mundo de verdad, arte es muy generosa, que hay celos, sí hay, pero siempre, o sea, por suerte o lo que sea, me deparé con gente que siempre agregó muchísimo. no, yo también tengo que reconocer que también en ese sentido Ujú. hemos tenido suerte. Pero hablando de lo que decías de la voz interna, ¿no?
de si sirvo, de si lo hago bien, de las inseguridades que ella decía, yo creo que más siendo mujer, ¿no? Sí. Esa figura de la impostora, Ujú. ¿no? Sí, Que yo creo que al final es una cicatriz casi cultural, ¿no? Que tenemos en esta época y más siendo mujer, ¿no? sí. Esa voz interna que te habla y te desprestigia, Ujú. ¿no? Sí, Y todo te el hace tiempo. sentir un poco, yo esto lo hago bien o esto para qué sirve, y siendo mujer yo creo que más. Ujú. ¿Hubo un instante en el que consideraste dejar de crear? Cada vez que te atoras. Sí. Eh, ¿Por qué hago eso? ¿Por qué me dedico a eso? ¿Qué chingados? eh, eh, ¿Por qué inventé eso? Voy a dejar sí, todo. ¿Sabes qué? Voy a hacer yoga. Ya. sí, sí, sí. Hoy mismo, antes de hacer la entrevista, lo he pensado. ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad? O sea, Sí. solo ¿Para pero qué? No, sí, y te vienen dudas y ante cualquier momento de exposición te vienen dudas o cuando te encallas muy Ujú, fuerte o, o a veces es el para qué lo hago, ¿no? Porque es lo que decía Lu, al final tú tienes una necesidad de crear. Ya no es si vendes o no vendes. em, que es verdad que al final el vender también es importante, porque vives de eso. Sí. todos necesitamos un poco un sustento, al final los materiales son caros, al final o el local, ¿no? Es caro, bueno, pues todo cuesta dinero, ¿no? El mundo en el que vivimos es así y necesitamos ese flujo. Pero, pero esa manera, o sea, esa necesidad de expresarnos la tenemos, nosotros la necesitamos, o sea, por mucho que te lo plantees y tal, vuelves a ello. Sí. O sea, Sí, yo nunca pensé en dejar. O yo sea, te sí. frustras, te enojas. Yo sí, yo sí que lo he pensado. Yo digo, mm, al final digo mis mañanas, Y no es cierto. bueno, Te me pongo a, conozco, nunca ¿qué vas a hago? dejar de pintar. No, pues me voy a hacer deporte, Vamos a hacer hago yoga, tal, pilates. claro, Esto. pilates cada día, Y todos los matcha. días. Me voy a dar los desayunos, hago no sé qué. No, no podría, no podría, no podría. Cuéntame del proyecto o etapa que más te rompió. ¿Cómo afectó a tu arte y cómo se reconstruyó? Es que, o sea, no tengo nada que me haya hecho como que romper con eso. Yo me conozco, yo conozco mi gráfica creativa, yo sé cómo manejar eso. Entonces, en ningún momento dejé de pensar de dejar de crear. Pero sí que hay unas series que como que te mueven más. Y esas son las buenas, la verdad. O sea, porque es cuando hay todo una revolución como que adentro, en tus pensamientos, en lo que haces como pensar, o sea, ¿por qué hice eso? O sea, sabes, pero cuando empiezas a investigar realmente, yo hice una serie sobre mi familia y la relación familiar que estamos viviendo en ese entonces. Era como síndrome del nido vacío. O sea, mis hijos están viniendo a estudiar fuera. Esos ciclos que se van cerrando. Y si por sí ya es una parte muy fuerte como mamá y como mujer, lo que me afectó un poco porque era un momento que estaba viviendo, pues no digo que difícil, o sea, porque pasamos por eso, pero la primera vez que pasas por eso es todo un proceso de autoconocimiento, o sea, hasta aquí era la mamá presente que veía a mis hijos, que estaba ahí por ellos y de repente ya, obviamente entre comillas, no te necesitan, ya está el cuarto vacío, ya no está la voz, ya no está la música, ya no está como los desvelos o ir por ellos o la preocupación de si llegaron o no llegaron, siempre te preocupas. Pero en fin, fue otra etapa y yo hice una serie que se llama Microcosmos, basada en eso, porque es nuestro mundo y ese mundo sí me rompió. Para crear otro muy pues distinto, muy padre también, otra época, pero eso sí fue como que rompió mi mundo. Y después todo es un rompecabezas, ¿no? Las series siempre son como, es, o sea, yo digo que se van encajando y a veces funciona aquí, intentas aquí, pero ahí va. O sea, ese es mi mundo y cómo lo conozco. Y pues así es. No sé cómo terminar eso.
Gema, ¿has tenido algún error caro que el día de hoy te da risa? Buf. Mm, No, creo que no. Bueno, a ver, error caro. Tengo que decirte que al principio enmarqué, cuando llegué aquí a México, enmarcaba obras donde enmarcan los de Zonamaco. Claro, me costaban una fortuna. Claro, yo decía, o sea, mi marido flipaba. Yo, perdón, o sea, digo yo, no sé, es donde me dicen que vaya a enmarcar, ¿no? Esto ha sido una de las cosas que yo después, con el tiempo, dije, o sea, hello, ¿no? O sea, en qué cabeza? Pero bueno, ahí están. El otro día deshice uno que volví a pintar, cosa que hago bastante frecuentemente. Luego digo que es la riqueza de las capas, pero volví a pintar uno, lo deshice, no lo he vuelto a montar, no lo he podido volver a montar y es uno de esos. Y me costó una Sí, fortuna. sí. Sí, marcábamos como nos conocimos, empezando en ese mundo de marcar y de imprimir, ambas como trabajos con fotografía y Eran impresiones eran buenas, impresiones de calidad muy buena, Hahnemühl, en papel bueno. papel bueno y aparte nunca hicimos obra chiquita. Mm. Y eso también encarece muchísimo el proceso, pues, de imprimir, de marcar. Somos Obras, de obras de gran grandes. formato, Ajá. el papel algodón buenísimo, Oye, ¿te alemán. acuerdas cuando íbamos a esos? Nos costaba, madre mía, cualquiera diría. Y una que la mandamos hacia Cuba, Nos que las allí se mandamos hacia quedó. Cuba, ahí hay obra en Cuba, Bueno, pero de repente nos metíamos en exposiciones así súper lejos pero era muy divertido. sí, era Era muy divertido. divertido. Entonces, Bueno, uno aprende así. transportar la obra Podríamos haber aprendido de una manera un poco más económica, más pero económica, pero divertido sí fue. sí, Eso sí. sí, sí. Gemma, ¿qué momento cotidiano te hace decir, amo trabajar aquí? Uf, qué momento cotidiano cuando veo a Lu por las mañanas. No, porque muchas veces no nos vemos, no nos cruzamos. Pero somos las que más nos cruzamos. De, ¿Más nos Sí. conocemos? No, nos cruzamos también, Nos porque cruzamos, venimos sí, por la mañana sí, es verdad. Ale a veces viene y más por las ajá, tardes. que Bueno, nos yo conocemos, con Ale me cruzo también, sí, bastante. y que nos Bueno, conocemos también. y que no sé. Em, la verdad es que a mí me gusta mucho el ventanal que yo tengo en el estudio. Muy bonito. A mí me Eh, distrae muchísimo, por no, eso a mí me escogí. encanta el ventanal, me pongo la música de fondo. Ahora que ha salido este de Rosalía, que me lo pongo así de fondo y tal. O, bueno, cada día tengo yo mi playlist preparada. Me gusta mucho ese momento, el pre lienzo en blanco. Sí, Me gusta porque durante mucho. hay mucho conflicto. Sí. Luciana, cuéntanos una pieza que casi destruyes por accidente. Una pieza que casi destruyó por accidente. No, o sea, no la destruí, pero se destruyó el concepto de la pieza. Era una exposición y estábamos como que armando la expo, era una expo muy, muy grande, muy importante, así como de un colectivo que teníamos. Estuvimos trabajando meses y justo era la serie esa de Microcosmos y eran 3 espejos con un acrílico armado y había una impresión ahí de puntitos, que era un código, pues no importa. Pero, o sea, tenía que colgar como 1, 2, 3, así. Y ya al final estaba súper tarde y había el asistente que estaba como que colgando las obras y faltaban los espejos, pero yo ya me tenía que ir. Entonces yo le dije, bueno, son esos 3 y así, porque era un código, al final había un lenguaje ahí, oculto, pero había un lenguaje. Y, no, no, no te preocupes, señora, yo lo pongo. Ok, pesadísima, va. Y al día siguiente llego pues ya lista, ya súper nerviosa, porque realmente era un proyecto muy grande que tuvimos. Y cuando veo en la pared mis obras, pues estaba en escalera, 1, 2 y 3. Entonces, no, o sea, no era que la estaba destruida físicamente,
pero conceptualmente sí está destruida. Y yo vi eso y dije, o sea, ¿qué hago? ¿Qué digo? O sea, no puedo agarrar un martillo, dejar hoyos aquí en la casa. Y ahí nomás pues, dije, bueno, ya. Ya, ni modo. Ni modo, o sea, así queda, pero te lo juro que la hora que vi no es posible, porque y aparte era una pieza como que statement, o sea, como que se cerraba todo ese ciclo de dibujo, lienzo, el soporte uno, soporte 2, soporte 3, había una escultura y eso era en espejos y pues sí, así quedó, ni modo. Pero a la gente sí le gustó, entonces eso es Mm. lo que importa. Gemma, ¿qué prejuicio te cansaste de escuchar? Buah, que esto es un hobby. O sea, em, que sí, que es un, o sea, esta parte de que es pasar el rato, ¿no? Que no, bueno, pues sí, que esto es para mí es un hobby. Esta idea de que, vuelvo a repetir, perdón, es un poco repetitivo lo que estoy diciendo, pero yo siento que también por ser mujer es un poco esto, ¿no? Esta idea de que la creatividad, o sea, como que nuestra voz no va en serio, ¿sabes? La historia que nosotras tenemos que contar no es importante. O es ultra feminista, ¿no? Sí, no es O importante, es como pues, aburrida. no es importante. O sea, tu lugar, o sea, esto, bueno, es que le gusta pintar, Sí, sí. Yo ¿no? creo que Es un es, poco esa manera como medio, Si no fuera un trabajo serio. sí, como si no fuera un trabajo. Incluso a veces me he escuchado sin querer, hasta yo misma, a veces no te das cuenta y tú también le das este papel. O sea, a veces primero va lo de casa, primero dejo la comida hecha, hago el no sé qué, hago tal, preparo tal, ostras, hoy no puedo, tengo, o sea, siempre esto está un poco relegado a segundo plano. O sea, es lo primordial siempre es, o sea, lo primero, a ver, y es verdad, o sea, para mí lo primero son mis hijos, son mis, bueno, pero está ahí, o sea, sí es verdad, o sea, esto es lo segundo. No sé cómo decirte, ¿no? O sea, sin querer, y culturalmente al final es un poco eso, ¿no? Hemos escuchado tantas veces, o sea, hay esta idea eh, sin querer, ¿no? De juicio, ¿no? Del, bueno, lo que decía antes de un poco de la impostora, ¿no? sí. Pero es igual, o sea, si tuvieras un trabajo también, yo creo que, o sea, yo te conozco, también ibas a decir, bueno, primero es la comida, primero es organizar la casa, primero, No sé, yo creo que sí, no sé, yo creo que sí. no sé, porque yo soy muy exigente, o sea, yo soy muy perfeccionista y muy exigente, ¿eh? Y yo he trabajado, o sea, yo era maestra, A o ver, sea, yo he sido... pero no ves lo exigente que eres aquí. O sea, porque es muy fácil ver que eres exigente haciendo, no sé, un Excel o una parrilla o lo que sea, pero realmente eso es un caos. Ya. O sea, si no fueras exigentes, no estarías sufriendo lo Ya. que sufres, ¿no? Sí, no, no, yo sé, sí, O sea, soy, es que dimensionar ese resultado, ya, esa es la cosa del sí, artista, sí, ¿no? O sí, sea, como para mensurar, o sea, realmente medir el resultado es diferente de medir un resultado de, pues, no sé, de una chamba no normal, pero, o sea, que puedes realmente medir. Porque al final aquí somos la empresa. Exacto, sí, o sea, mm, tienes que hacer una planilla en Excel o dos, ok, la haces. Ah, tienes que pintar un cuadro. O sea, sí, pero, ¿cuándo dices que está terminado o no? ¿Cuál es el proceso? O sea, cuál es ese? bueno, yo sí que creo que ser mujer y ser artista es difícil Sí, y que jugar este papel y que nos cuestionen es, o sea, va cogido de la mano siempre. O sea, siempre te sí, van a cuestionar, siempre te van a exigir más, siempre te van a decir, y cuán importante eres, ¿no? Y vendes mucho, ujú, y no sé, ¿sabes? Y expones, ¿y dónde expones? O sea, no sé, el éxito, o sea, ¿cuánto éxito tienes? O sea, estará el termómetro o nos van a exigir más. El cuestionamiento siempre va a estar sí. más alto, ¿no? Ya siendo mujer, siempre está, la presión cultural ya siempre está, hoy en día está así.
Y yo creo que cuando salió esto del el síndrome de la impostora, yo creo que dijimos, es que es eso lo que estoy sintiendo, ¿no? Porque nos exigen más, porque si soy escritora, tengo que ser más original, porque si soy mamá, tengo que ser más eficaz, porque si, no sé, para todo, ¿no? O sea, si Sí, soy siempre es tal, más. soy más guapa, si tengo Sí. que ser tal, tengo que ser más, tengo que llegar a más, Es como que más. si la raya de la mujer siempre está un poquito más arriba, ¿no? Siempre tienes que probar algo Siempre que tienes que sí, demostrar, ¿no? demostrar. Yo creo que, o sea, es Bueno, lo es un más poco tópico lo que difícil. estamos diciendo, No. pero es que es verdad. No, pero es lo más difícil. Yo estoy 100% de acuerdo con Gemma. O sea, porque lo primero que piensan es que es como que un Un hobby, hobby. que estás aburrida, que, ay, qué padre. O sea, lo primero, incluso, o sea, dice, ay, qué bueno. Ay, No, eres y artista. en nuestro caso, ahí, pobres, estas son mamis de estas, pues en vez de quedar para desayunos, o sea, son las típicas mamis que Ujú. pues se dedican a pintar. Se dedican a O pintar. sea, no sé cómo decirte, está siempre está... Sí, yo creo que fue lo primero que dije a Aranza, fue, no es un hobby. Y no sé, cuando llegaste aquí, yo creo que como que, aunque supieras que no era un hobby, como que cambió un poco, ¿no? No, sí, sí, sí. O sea, es Exacto. algo que sí socialmente está mal interpretado con es un hobby y lo puedes Exacto. hacer No, y aparte. está bien que sea un hobby, pero me estás preguntando como mujer artista, ¿no? O sea, está súper bien que sea un hobby. Yo creo que el arte terapia, todo eso te ayuda mucho. O sea, para eso está el arte. Pues, bien, si es un hobby, feliz. Yo estaría feliz si fuera un hobby, porque no estaría tantos conflictos en mi cabeza. Pero cuando no es un hobby, sí te incomoda que te digan que es un Yo hobby, pero nomás déjame Ay, concluir. perdón, perdón, perdón. No más que, o sea, porque es un trabajo que estás tratando de entregar, de enseñar, y no te dan credibilidad por eso. Entonces, es muy frustrante, ¿no? Si es un hobby, aclara que es un hobby y otra vez, arte terapia, es increíble pintar, o sea, sentir como el lienzo, cómo huele la pintura, cómo los pinceles, o sea, todo eso está increíble, o sea, que tus manos se hinchan, así se echan de pintura, pero cuando no es un hobby, esa credibilidad realmente es frustrante y es lo más difícil, porque tienes que estar constantemente probando y realmente, o sea, la raya sube y eso está, o sea, déjate ese mundo nuestro que está súper como aquí, pero en museos. O sea, 80% de las obras en museos son de hombres. Entonces, no es de ahora, son cosas que ya vienen hace mucho. A principios del siglo XX, cuando empezaron las mujeres más fuerte en el movimiento Bauhaus, así, el arte de las mujeres era textil. Y el arte textil todavía tiene mucha connotación eso con mujer, ¿no? O sea, ay, qué bonito. Y siempre, a mí me incomoda mucho cuando mueven la cabeza así. Es Mm. como haces algo cute. De Sí, condescendencia, ¿no? ay, qué padre eres artista. O sea, no quiero que me digan eso, quiero que me digan, wow. O sea, ¿qué tienes que decir? ¿Cómo es? ¿Es difícil ese mundo? ¿Qué traes? Y, eh, y la mujer siempre está como conectada a eso, ¿no? Arte textil, artesanato también. La gente también siempre vincula muchísimo eso con que es un labor de la mujer, ¿no? La repetición, la meditación, como ese interiorismo. Y yo creo que es un prejuicio muy grande, sí. Y por Bueno, otro lado, pero ahí está como que ese arte que muchas mujeres gritan así como muy fuerte del ultrafeminismo, el ultra así como de hasta agresivo. Y hasta estoy de acuerdo. O sea, yo no hago eso, pero hasta estoy de acuerdo porque es la única manera que nos oigan. bueno, y es cuando el arte pasa a ser político, Ujú, ¿no? O sí. revolucionario, Sí, ¿no? sí, como romper esas barreras, ¿no? Y hay mujeres muy fuertes que están en eso y que sí, porque es frustrante. ¿Tienen alguna artista a través de la historia que sea su favorita, con la que más se sientan conectadas? En esta línea o en cualquiera. En cualquiera. Bueno, a mí me encanta Tracy Adams, me encanta Marina Marina Abramovich, Abramovich.
Me la encanta, fotógrafa. me encanta Camille Claudel, que estuvo a la sombra Del Rodin. de Rodin y fue una de las acusadas, bueno, de Sí, las también, o sea, súper sí, infravalorada. agregadas, sí, Ujú. y que acabó en el sanatorio mental y su biografía es súper interesante. Leonora Carrington. Leonora Carrington, yo creo que, a ver, para mí, Virginia Woolf, Camille Claudel y yo creo que también para mí ha sido como Camille Claudel, referente. infravalorada en sus tiempos, ¿no? O sea, Sí, pero Camille Claudel para mí ha estado siempre como súper presente. Me leí su biografía, ha sido una mujer como, creo que no sé si ha sido su melancolía, su historia de amor con Rodin, no sé, pero siempre ha sido esa aura como mucho de... sufrimiento, mucho Quizás sí, sufrimiento. quizás sí, ha sido siempre ese personaje, o sea, siempre me ha traído, me ha traído mucho. Esas esculturas también de, ¿no? La relación con Rose, no sé, siempre ha sido como Muy dramático. muy dramático todo. Y no sé, también la historia de Artemisa Gentileschi, ¿no? Como un punto también de, con ese feminismo. Profunda, Sí, súper- bueno, y también esa historia de maltrato, ¿no? Ese punto feminista de edades tan tempranas, ¿no? Porque al final estamos hablando en un barroco, en una época en la que ya una mujer violada, no sé. violada y expuesta, Sí, ¿no? Siempre delante de la duda que bueno, sí, sí o no. y aparte siendo una niña y sin ningún tipo de credibilidad, ¿no? Delante de los adultos. O sea, también fue una historia, es una historia también muy dura. O sea, creo que son mujeres que han vivido, o sea, que siendo mujer, su historia te llega, ¿no? Te llega. Y son historias muy clave porque se repiten desde siempre. Hasta hoy. Sí. Sí. Bárbara Kruger, porque tiene una voz política Súper también potente. y publicitaria, así súper potente. Y, o sea, muchas Marluca, sí, es que hay tantas. escritoras como Marina Abramovich, otra vez. Sí, hay tantas. Cindy Sherman, esa de los Sí. retratos. Bourgeois. No, hay muchísimas, Hay la verdad. muchísimas, sí. Mucha gente talentosa, ¿no? Y aparte nuestro círculo también. Y no sé, o sea, ahora que me pongo a pensar, yo creo que en ese círculo nuestro conozco más mujeres que hombres, artistas, Puede ser, ¿no? puede ser. Ujú. Y muy trabajadoras, que llevan muy en serio su arte, de diferentes niveles, no técnicos, sino como profesionales. No, Pero yo creo que conozco más mujeres que hombres. sí. Y esa es la cosa, o sea, conoces más mujeres que hombres, pero al final, quien está en el museo, en la galería, son los hombres. Para cerrar, ¿qué consejo le darían a una mujer que está empezando a ser artista? Yo pienso que, o sea, primero tienes que creer en ti mismo. Es muy cliché, pero con tanto juzgamiento, o sea, con tantos obstáculos así pues desde dentro de tu familia, de la sociedad, o de que no van a ver tu trabajo como en serio. Entonces, tienes que creerte y decir, bueno, eso soy, eso quiero y eso lo voy a hacer. Y a partir de ahí, ya. O sea, porque si es también otra vez muy cliché, pero si crees en ti misma, o sea, lo demás, vale. Sobra, sí. Ujú. Sí, sí, yo también diría lo mismo, que al final hay mucha opinión barata. Yo creo que has de hacer oídos sordos a las voces externas, también a tu voz interna, porque a veces las primeras que nos juzgamos más duros somos nosotras mismas. Y hacer un poco bueno, pues eso, de confianza en ti misma, de creer en lo que estás haciendo y sabes que a veces también querer demostrar, o sea, a veces también somos nosotras mismas, queremos demostrar demasiado, ¿no? Pues vivimos en un mundo con tanta información y a veces queremos ser tan originales, bueno, a lo mejor no hace falta, a lo mejor solo hace falta ser. Sí. Sí, la mujer se exige mucho también, ¿no? O sea, hay una exigencia de la sociedad, pero nosotras mismas nos ponemos checklist diario que tienes que cumplir como todas tus obligaciones y bien. O sea, siempre es más allá de la raya que Sí, piensas, sí, pero sí hay que trabajar mucho, eso sí.
O sea, estudiar mucho No hay diario. y diario. Mm. Y sí, es mucha lectura. O sea, yo creo que al final es muy importante el, el, el bagaje anterior. O sea, todo lo que has visto, oído, escuchado, todas tus experiencias personales, todos los aprendizajes y todo lo que eso, eh, o sea, todo eso va calando en ti, pero ¿qué reflexión vas haciendo? ¿No? Esas paradas que te digo que una misma ha de hacer y cómo lo reflexionamos, ¿no? O sea, si tú no te paras a reflexionar a qué sentido tiene estas cosas que te han pasado, por qué te han pasado, dónde te has equivocado, no sé, o sea, ver un poco, porque al final, pues si el camino tiene algún sentido, pues no sé, Es cuando- hagamos que sirva de algo, ¿no? No Es sé. cuando te das cuenta que no es un hobby. Bueno, pues sí, supongo que sí. O sea, si empiezas a lo mejor por hobby, o sea, te Mm. das cuenta que no es un hobby cuando realmente te empiezas a cuestionar. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo? ¿Hacia quién estoy haciendo? Hay más que sacar de eso. Porque el artista siempre tiene eso, siempre tiene algo más. O sea, hay una voz interna o una necesidad física de sacar algo que yo pienso que como hobby, o sea, no lo tienes, ¿no? El hobby es más como un espacio ahí Mira, yo, que te dedicas a llenar algo. mira, yo creo, Pero esa inquietud, eso es del artista. Así que si tienes inquietud, eres un artista. yo creo que al final va muy a par o sea, con la vida. O sea, el artista, eh, bueno, no sé, es igual, punto. Pero yo creo que es que al final es eso, o sea, no buscas nada. O sea, yo creo, que a veces hemos de ser un poquito más terrenales. O sea, dejar un poco, cortar un poco esa parte tan intelectual, que al final es esa bruma que a veces da medio me sale la palabra en catalán, enterrañado, o sea, que ha medio ensombrecido el arte, eh, ese intelectualismo, ¿no? Ese academicismo, o sea, no sé, como todo más terrenal, o sea, ser y ya está, o sea, no sé.